Hace unos años, cuando aún trabajaba como trailero, viví una noche que se quedó grabada en mi memoria como una experiencia más allá de lo inexplicable. Era una oscura jornada por una carretera desierta cerca de la frontera, en una ruta que ya conocía, pero que esa noche se volvía cada vez más inquietante. Antes de salir, mi hija pequeña me dio un muñeco como regalo. Era uno de esos típicos, con ojos que se cerraban cuando lo tumbas. Parecía inocente, pero mientras más avanzaba en la carretera, noté algo extraño en su expresión. Sus ojos parecían perder la inocencia de un juguete común, y una extraña sensación de malestar se apoderó de mí cada vez que lo miraba. La carretera, de por sí solitaria, estaba sumida en una oscuridad espesa. Las luces de mi camión apenas penetraban en la negrura de la noche, y las sombras proyectadas por los árboles cercanos parecían cobrar vida propia. Decidí hacer una parada en uno de esos Oxxo que solía frecuentar, pero esta vez la atmósfera era diferente. Mientras me dirigía hacia la tienda, noté que la radio del camión comenzaba a emitir un zumbido extraño. Era como un susurro apenas audible, palabras ininteligibles que se mezclaban con estática. Mi mente intentó descartarlo como interferencia, pero no podía ignorar la sensación de que el muñeco en el asiento del pasajero se volvía más inquietante con cada minuto que pasaba. Al salir del Oxxo, la noche parecía más silenciosa de lo normal. El camino, antes iluminado por las luces de la tienda, se volvía más oscuro a medida que avanzaba. El muñeco, ahora ubicado en el asiento trasero, parecía tener una sombra propia que se movía sutilmente con cada giro del camión. Decidí llamar a mi esposa para tranquilizarme un poco. La conexión era irregular, pero pude escuchar su voz preocupada al otro lado de la línea. Intenté explicarle la extraña sensación que me embargaba, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Mientras hablaba, juraría que escuché al muñeco emitir un susurro tenue, pero sacudí la cabeza, convenciéndome de que era mi imaginación jugándome malas pasadas. El camino se volvía más retorcido y desolado a medida que avanzaba. En la radio, una extraña noticia atrajo mi atención. Informaban sobre avistamientos de luces inexplicables en la zona. Traté de descartarlo como una coincidencia, pero la conexión entre los eventos se volvía cada vez más ineludible. Decidí detenerme en otra gasolinera, buscando algo que rompiera la tensión en el aire. Mientras repostaba, vi a unos lugareños que parecían evitar mi mirada, como si supieran algo que yo no. Intenté preguntarles, pero sus respuestas eran vagas y evasivas. De vuelta en la carretera, el muñeco en el asiento trasero adoptó una postura aún más inquietante. Sus ojos, antes simples juguetes, ahora parecían tener una expresión propia. En más de una ocasión, juraría que escuché palabras saliendo de su boca, pero la idea de un juguete hablando era tan absurda que la descarté rápidamente. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más denso. Sombras se arremolinaban en los márgenes de la carretera, y las luces del camión apenas iluminaban más allá de unos pocos metros. La radio continuaba emitiendo susurros incomprensibles, y en un momento de descuido, mi vista se cruzó con la del muñeco en el asiento trasero. En ese instante, todo pareció detenerse. El muñeco, con su mirada intensa, pronunció palabras que no debería haber sido capaz de articular. Un escalofrío recorrió mi espalda, y la carretera se volvió más difusa. Sin previo aviso, me encontré en una bifurcación desconocida, como si hubiera cruzado a otro plano. La oscuridad era total. No veía la carretera, solo sombras que se retorcían a mi alrededor. El muñeco, ahora totalmente animado, seguía susurrando palabras incomprensibles. Traté de dar la vuelta, pero el camino parecía no tener fin. La sensación de estar atrapado en una pesadilla se apoderó de mí. Finalmente, volví a la realidad. Estaba en el mismo Oxxo donde había hecho mi última parada. El muñeco yacía inerte en el asiento trasero. La radio volvía a emitir música como si nada hubiera pasado. Aterrorizado, abandoné el lugar sin mirar atrás, jurando no volver a esa carretera maldita. Aunque mi mente intenta descartarlo como una alucinación,
la sensación de que el muñeco lleva consigo algo más allá de lo normal persiste. En las noches oscuras, aún escucho susurros lejanos y siento una mirada intensa proveniente del asiento trasero. La experiencia, tan inexplicable como aterradora, se ha convertido en una sombra que siempre acecha en el rincón más oscuro de mi memoria. En una fría noche de otoño, me encontraba solo en la carretera, cruzando vastos paisajes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mi trabajo como conductor de larga distancia me llevaba a lugares remotos, y esa noche me dirigía a través de una carretera sinuosa, bordeada por bosques silenciosos. Decidí hacer una parada en una pequeña base de trailers para repostar y tomar un café caliente. El lugar estaba casi desierto, salvo por un par de conductores que charlaban animadamente. Mientras esperaba mi café, noté a un anciano sentado en una esquina, observándome con ojos penetrantes. Al acercarme, el anciano me miró con seriedad y dijo: «Ten cuidado en la carretera esta noche. Hay algo que me rodea entre las sombras». Ignoré sus palabras como supersticiones de un local, pero su expresión dejó una impresión incómoda en mi mente. De vuelta en la carretera, la noche se volvió más oscura. A lo lejos, un cartel indicaba la proximidad de una pequeña ciudad. Mientras me acercaba, las luces de la carretera comenzaron a parpadear de manera intermitente. No le di mucha importancia al principio, pero la tensión en el aire se volvía palpable. En la radio, las emisoras se volvían borrosas, como si una interferencia desconocida se entrometiera en la señal. Intenté cambiar de estación, pero todas emitían un zumbido inquietante. Fue entonces cuando noté luces extrañas en el cielo, moviéndose de manera errática y creando sombras danzantes en el suelo. Decidí hacer una pausa en una base de trailers al borde de la carretera. Mientras entraba, el ambiente dentro era diferente. Los conductores parecían nerviosos, y los empleados murmuraban entre ellos en voz baja. Al acercarme a la caja, el cajero me dijo en voz baja: «Hoy no es una noche normal. Ten cuidado allá afuera». Al salir, mi camión estuvo más lento para arrancar de lo normal. Mientras aceleraba, noté una sombra fugaz en el retrovisor, como si algo se hubiera colado en el vehículo. Sacudí la cabeza para despejar mi imaginación, pero la sensación de ser observado persistía. La carretera se volvía cada vez más solitaria. Las luces de la ciudad se desvanecieron en la distancia, sumiéndome en una oscuridad opresiva. En mi periferia, las sombras cobraban vida, moviéndose de manera inquietante. La radio emitía ahora susurros, voces indistinguibles que resonaban en mi mente. En un momento, vi a lo lejos una fogata al lado de la carretera. Al acercarme, un grupo de extraños se reunía alrededor, sus ojos fijos en la danza de las llamas. Murmullos ininteligibles llenaban el aire, y noté que la gente evitaba hablar de lo que les tenía aterrados. Pregunté a uno de ellos, y con temor en sus ojos, me contó sobre las brujas y las bolas de fuego que aparecían en las noches de ciertos calendarios. Decían que eran entidades ancestrales que merodeaban por la carretera, buscando a quienes se aventuraban en su territorio. Decidí seguir adelante, pero la tensión en el aire se volvía más tangible. En un momento, noté sombras oscuras que parecían bailar entre los árboles cercanos. El anciano de la base de trailers apareció en mi camino, señalando en dirección opuesta a la que yo iba. Mis instintos me llevaron a seguir sus indicaciones. Mientras conducía por la nueva ruta, el anciano apareció frente a mí en varias ocasiones, siempre señalando el camino correcto. Sus ojos transmitían una mezcla de advertencia y tristeza. Mis pensamientos se nublaban, y no sabía si estaba siguiendo a un guía benevolente o adentrándome más en la oscuridad. Finalmente, llegué a una pequeña ciudad que no estaba en mi plan original. La radio volvió a la normalidad, y las luces en el cielo desaparecieron. La sombra en el camión se disipó, y la sensación de ser observado se desvaneció.
Al día siguiente, mientras reflexionaba sobre la extraña noche, me di cuenta de que la ciudad a la que llegué no estaba en ningún mapa. El anciano de la base de trailers y su guía silenciosa se quedaron grabados en mi memoria como guardianes de una travesía inexplicable. La carretera, con sus sombras y sus misterios, continuó siendo un lugar donde lo real y lo paranormal se entrelazaban en una danza inquietante. Y entre la fogata y las sombras, las brujas y las bolas de fuego seguían siendo un secreto susurrado por aquellos que temían cruzar el umbral de la noche.